¿Por qué? Pues viene de la Virgen María, sí. Pero, pues bueno, ya leímos ahorita Lucas, ¿cómo fue que no? ¿Cómo? Entonces, algunos dicen que Jesús es un ángel. Fíjense hasta dónde nos lleva. Por ahí alguien ha escuchado a los, creo que si mal no recuerdo son los mormones, los testigos de Jehová. Por ahí corríjanme. Los testigos de Jehová, que dicen que Jesús es un ángel, ¿verdad? Entonces, y nos llevan a pasajes como por ejemplo cuando Jesús se pone a orar al Padre. Ven esos pasajes donde se muestra la humanidad así, casi al 100% de Jesús, pero pues por no entender que aunque Él mismo se humilló, ¿verdad? No dejaba de ser Dios, no dejó su deidad, no cesó su divinidad al estar en su cuerpo, en ese cuerpo, sí, en ese cuerpo de carne. Pero en ese título vemos cómo Él mismo se incorpora a la humanidad, siendo hijo del hombre. Fíjense, como Él mismo quería, dice, ¿sabes qué? Es que no. Yo escuchaba hace tiempo a un gran predicador también, pues conocido de siglos pasados, y este predicador dice, ¿por qué no fue hecho a la imagen de los ángeles? Y los ángeles pues son más que los hombres, ¿sabían? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y empieza a dar referencias. Dice, no, imagínate que el arcángel Miguel hubiera dicho, Señor, hazte como uno de nosotros. Imagínense. Híjole, ¿no? Yo no concilio a una persona que pueda sentir. ¿Cómo puede sentir lo mismo si no ha pasado? Si no ha sufrido. Por eso yo me entiendo con una persona que ha vivido tal vez lo mismo, el mismo problema, el mismo trabajo, la misma carrera, en algo en común, ¿verdad? Dicen, no, pues que pues tenemos en común esto. Ah, bueno, pues nos entendemos así de la misma manera. Jesucristo no, dijo, no voy a ser, a ver, arcángel, no, Miguel, no voy a ser ángel. La humanidad, hijo del hombre. También quiere decir a la misma vez que Él, sí, ya está, los ángeles ya están cantando. Ahorita les va a salir solo, cada uno va a salir volando. No estoy, ok. Al igual también Jesús decir hijo del hombre, vemos cómo entra la plenitud de Jesús como un ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesucristo no actuaba a veces como un ser humano. No era, bueno, el día de hoy voy a ser Dios. La mañana voy a ser, bueno, pues hoy no voy a sufrir, no quiero sufrir tanto. No voy a ser así. No, para nada. Para nada. Él nunca tampoco aparentó ser humano. Nunca, repito, actuó así como que bueno, hoy voy a hacer, hoy sí, hoy no. Sino más bien, Él mismo era Dios y hombre a la vez, en ambas situaciones. De hecho, el capítulo, vamos a Juan, el capítulo 1 de Juan, vemos cómo en su evangelio nos presenta a Dios, versículo 1, Juan 1:1, voy a empezar leyendo ese capítulo del versículo 1 al 18, y es tan hermoso esta presentación que hace el apóstol Juan, ¿verdad?, sobre la persona de Jesucristo, y esto de verdad tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Este evangelio ha sido escrito ¿para qué? Para remarcar la divinidad de Jesucristo.
Por eso es que decimos, bueno, cuando algún convertido o cuando alguien está en proceso de, recomiéndenle, fíjense, ya en el Evangelio de Juan, ¿para qué lo vas a mandar a que lea el Apocalipsis o Daniel, ¿verdad? O los Salmos? Sí, está bien, es bueno, es palabra de Dios, sí, pero mejor en recomendación, ¿sabes qué? Mira, léete Juan, léete el Evangelio de Juan. Bueno, dice ahí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De entrada está poniendo al verbo como Dios, indiscutiblemente. Versículo 1 nos lo presenta como a Dios. Versículo 2 dice ahí, este era en el principio con Dios. ¿De qué nos habla este versículo 2? ¿De qué nos enseña este versículo? Que es infinito, que es eterno, exactamente. La eternidad del verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. El título más abajito dice quién es ese verbo, ¿verdad? El verbo que fue hecho carne. Bueno, que es eterno, exactamente. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué nos dice este versículo? El creador de todas las cosas. Todo. ¿Perdón? Sí. Como creador pues solamente tiene que ser el sostenedor también, ¿verdad? El número 4, versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué nos menciona este versículo? ¿Qué podemos ver? ¿Que es luz de qué? De los hombres. ¿De quién? ¿Luz de los creyentes o de los hombres? De los hombres. De los hombres. Pero, ¿quién? ¿Es luz para la humanidad? Ciertamente sí, porque Dios nada más no va a ser luz para los creyentes. No, Él es luz. Pero los no creyentes no vienen a Él porque lo aborrecen, no creen en Él, no vienen porque sus obras dice que son malas, no quieren que sean expuestas sus obras, por eso es que no vienen a Él. Él es luz. Si nosotros fuéramos no creyentes, Él va a seguir siendo luz. Si toda la humanidad, ¿verdad? Si Él no hubiera dado por gracia a su Hijo, toda la humanidad, y Él va a seguir siendo luz. Si no hubiera creado, si no hubiera criaturas, si no hubiera hecho al hombre, Él iba a seguir siendo luz. ¿Sí o no? Así es que no puedo yo agarrar y decir que nada más era para los creyentes, es para los hombres, dice ahí. Entonces, ¿en qué versículo? Luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas, fíjense, ¿luz en dónde? Ahí está. También es luz en las tinieblas. Dice, resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron. ¿Qué me enseña esto? Una luz que es fuerte. Una luz que debe de ser admirable, honorable. ¿Sí o no? Una luz que vence. Una luz que jamás se puede apagar. Ni las tinieblas, ni lo más oscuro de la oscuridad, vale la redundancia, puede apagar esa luz. Admirable. Versículo 6. No, sí, ya de ahí me sigo. No, saltémonos hasta el versículo 9. Ahí empieza a hablar el testimonio de Juan. Aquella luz verdadera, ¿verdad? Ahí nos habla ya bien claro. Luz verdadera. Que alumbra ¿a quién? A otra vez, a todo hombre. Venía a este mundo. El mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Ya vimos otra vez Juan reiterando la creación, su deidad como creador. Pero, dice ahí, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él. Por Él fue hecho, pero el mundo no
le conoció. Ahí está la diferencia, fíjense. Ahí está la diferencia. Él es luz de los hombres, pero los hombres no le conocieron. Sigo leyendo. A lo suyo vino. No dice a los suyos, dice a lo suyo vino. ¿A qué significa lo suyo? La cruz. La cruz. Y los suyos, ¿a qué se refiere? ¿De dónde viene Jesucristo? De los judíos. Los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, ya seguimos ahí hablando. Versículo 14. La gloria misma, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí está hablando. ¿De qué está hablando? De que Jesucristo es gloria. La gloria misma ¿de quién? Del Padre. Dice ahí, y vimos su gloria, gloria como la como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Sigo leyendo, versículo 15 y 16. Bueno, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, en este es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16. ¿Qué aprendemos en este versículo? Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué nos enseña Juan con este versículo? Que el verbo ha sido hecho carne y que tomamos de su gracia. Y dice, no nada más de su gracia, sino gracia sobre gracia. Y que Él está lleno. Dice plenitud. Hay plenitud en Jesucristo. Y de esa plenitud, por gracia, podemos tomar. Fíjense. Él está ahí. Él está ahí. Esperando a que nosotros vengamos a tomar de Él. Fíjense. Todavía nos escoge, nos dice, a ver, vengan y beban. ¿Sí o no? Dice. O no nada más vengan, sean salvos y ya quédense ahí sentaditos, tranquilos. No, vengan, tomen de esa plenitud, tomemos de esa plenitud. 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué aprendemos en este último versículo? ¿Qué aprendemos? Bueno, pues ahí lo dice, que el unigénito, por medio de Él, es que el Padre se da a conocer. Jesucristo nunca negó su divinidad, nunca negó su deidad, nunca. A pesar de lo que pudieron haber hablado de Él, a pesar de lo que pudieron haber dicho de Él, a pesar de inclusive el título que Él se llegó a poner, Hijo del Hombre. Al contrario, más bien vemos cómo por medio de ese título nos revela más todavía que el Hijo del Hombre había sido también utilizado en las Escrituras con anterioridad. Que ese Hijo de Hombre, su aspecto, carne, el verbo hecho carne, ¿verdad? Había tomado ese papel. Si leemos en Isaías 43, 25, dice ahí que solo Dios es el que puede borrar pecados. Solo Dios. ¿Verdad? Ahora, acompáñenme a Mateo 9, 1, 8. ¿Cómo se llama Mateo? 9, del 1 al 8. Y si en Isaías 43, 25 habla el profeta, más bien hablando Jehová, dice, solo
yo puedo quitar el pecado. Solo yo puedo borrar, ¿verdad?, las abominaciones del hombre. Solamente yo. Por eso la salvación le pertenece a Jehová, ¿verdad? Ahora, Mateo 9:1-8 dice ahí: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Fíjense. 6. Pues para que sepáis, ahí está, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Fíjense, él humillándose con ese título, humillándose con el título del Hijo del Hombre, tiene, ¿qué dice? Potestad para perdonar pecados. ¿Cómo? Jesús, tú tienes potestad para perdonar pecados. Ellos sabían, dice ahí, que los escribas de la ley, ellos conocían Isaías 43, sabían lo que Isaías había dejado escrito, que solamente en Jehová está la salvación, solamente Él es el que puede perdonar pecados, solamente, nadie más. No los sacrificios, eso era una señal, pero no los sacrificios limpiaban los pecados, no por la sangre, no, era Jehová. Entonces, por eso es que dice, fíjense, los pecados son perdonados. Decir, bueno, el Hijo tiene potestad para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, voltea al paralítico y le dice: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Con autoridad. Entonces él se levantó y se fue de su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad. Fíjense. Si bien Jesús es el Hijo del Hombre, también es el Hijo de Dios. Aunque no vamos a ver a detalle la cantidad de evidencias de la humanidad y de la deidad de Dios, pero sí les voy a dar algunas referencias sobre su humanidad. Por ejemplo, vayan apuntándole ahí. Por ejemplo, Él como carne, o como el verbo hecho carne, vemos que Él experimentó y reaccionó con emociones humanas. Por ejemplo, Juan 4:6 menciona cansancio. Cuando estaba ahí iba para Samaria y se encuentra ahí la mujer samaritana. Bueno, iba hacia abajo. También, como en su humanidad, pues Él también tuvo sueño. Fíjense, no sueños, tuvo sueño de qué, ¿verdad? Así como de repente a mí me da sueño ahí, como de repente a alguno de ustedes cuando lo está ahí cabeceando, que les da sueño ahí en la predicación. Pero aquí no hay de eso, ¿verdad? Aquí no hay. Están todos despiertos. Esa referencia la podemos ver en Mateo 8:24. También Él tuvo hambre. Mateo 21:18. Emociones también tuvo. Sintió angustia. Lucas, ahorita se lo repito, tuvo hambre pues allá cuando le dio hambre, allá en el desierto. 21:18. 21:18. 21:18. Okay. Ok, le repito, cansancio, Juan 4:6. Sueño, 8:24, Mateo. Hambre, Mateo 21:18.
¿Sigo yendo rápido? ¿No? ¿Sí? Mejor dicen, no, ya no escribo, mejor dicen, sigo bien rápido. Angustia, padeció angustia. Lucas 22, versículo 43 y 44. Pues fíjense, yo cuando hago mis apuntes, yo tengo que a veces que abreviar muchas cosas, si no, tuvieran una. Y yo le pongo versículo, le pongo una B, ya sé que es versículo, y cuando son versículos le pongo B, o sea, doble B pequeña, porque ya sé que son unas B's de versículo, porque si le pongo BS ya después va a cumplir, se dio contra alguien, ¿no? Entonces ya voy a estar ahí en contradicción. Les paso ahí tips para... Compasión, también sintió compasión. Lucas 7:13. Llanto. 19:41 de Lucas. Llanto. Sí, de Lucas. También enojo, tristeza. Marcos 3:5. 19:41. Llanto. Marcos 3:5, enojo y tristeza. También experimentó gozo. Juan 15:11. Bueno, y estas son unas de las cuantas, unas cuantas pocas, pero sí, vemos que él sintió, ¿verdad? Él sintió como en su cuerpo, ¿verdad?, de carne, pues sintió estas cosas. Llegó a sentir compasión por aquel hombre que estaba ahí. Él no nada más era hombre, sino su misma deidad lo hacía único. No el único, sino era único. ¿Verdad? A ver si me entendí. Él era especial. Él era extraordinario. Era el hombre extraordinario. Ahorita nos emocionamos o nos admiramos de ver, pues, a las gentes que levitan, que se levantan. ¡Ay! Les quedan así. ¿Ah? Imagínense, el creador de todas las cosas, hecho hombre. Su misma carnalidad, repito, en su misma carnalidad no dejaba de ser Dios. De hecho, cuando veían las señales que él estaba haciendo, todas las maravillas que hizo, todos los milagros, todas las cosas extraordinarias que él iba haciendo, especiales que iba trabajando, la gente decía, ahí en Mateo, no lo busquen, Mateo 13 dice ahí, ¿no es este el hijo del carpintero? Decía, fíjense, ¿no se llama su madre María? ¿No es su hermano Jacobo? Y empieza ahí a decir José, Simón, no es este. Fíjense, estaban admirados. Pero Cristo asumió plenamente ambas cosas, fíjense. Las exigencias, las necesidades, especialmente en su humanidad, Él las asumió. Hace rato cantábamos, en la cruz sufriste por mí. Tomó esa responsabilidad. ¿Quién de nosotros se va a atrever? Ya lo decíamos también la semana pasada. ¿Quién de nosotros se atrevería? ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a ser clavado. Olvídate de los látigos, olvídate de todo eso. O al menos, ¿sabes qué, hermano? Tal vez por decir lo que menos le pudo haber dolido, la corona de espinas. A ver, te la ponemos un ratito, para que sientas, o para que sintamos. Él aún así, Él afrontó, Él asumió esa responsabilidad, esas exigencias, Él sabía. Por eso cuando está orando dice, su alma estaba entristecida.
Señor, le leíamos la semana pasada, ¿verdad? Pásenme esta copa, si fuese posible. Su personalidad fue extraordinaria, fue ejemplar, por lo cual todas las personas, por eso ahorita leímos ahí en Juan, la luz del mundo. Todas las personas debemos de ser llevadas, regidas, reinadas en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar, como Jesucristo. Pero no todos. Si ni todos los creyentes queremos vivir como Él anduvo, los de afuera van a querer sufrir padecimiento, los de allá afuera van a querer, como dicen las bienaventuranzas, sufrir vituperios, blasfemias, por causa de su nombre, menos. Así es que imagínense, Él, o más bien reconocer que Cristo es el Hijo de Dios y que Jesús es Dios. Si nosotros, aunque a lo mejor no podamos asimilarlo, compaginarlo o podamos, nuestra mente no dé para decir, ¿cómo es que era? ¿Cómo es que era? Pero si aceptamos lo que nos dice la palabra, como lo estamos viendo, nos pone en un estado diferente a los que no creen. Y ese estado puede ser un estado de vida eterna. Lo digo por nada más así mencionar algo tan en una referencia, para no decir más cosas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no entienden esto. ¿Cuál va a ser su estado final? Si no entienden que Jesús es Dios, ¿cuál va a ser su estado final? Si no le dan la deidad a Jesucristo, si no le dan el poder a Dios, que Él es el creador de todas las cosas, si ellos dicen que fue un ángel, los ángeles fueron creados, ¿cuál va a ser su final? ¿Se ven? ¿En qué lado nos ponemos al creer esto? Qué importante es esto. Qué importante. Niños, por favor les pido, ahorita los que están platicando los vamos a traer para acá, ¿ok? El próximo que esté ahí chit-chatting, los vamos a traer aquí sentaditos, ¿ok? So I'm gonna be watching you. ¿Perdón? Whisper? You're whispering. Yes. The next one is whispering. It's gonna be. Se bajó los testigos de Jehová. Se va a cantar allá arriba. Imagínense, esa es una revelación que no todo el mundo, decir que Jesucristo es la misma imagen de Dios, la sustancia del Dios invisible, decir que solamente basta mirar a Jesucristo para ver a Dios. Wow. No todos pueden ver eso. Y que si queremos ver a Dios cara a cara, tenemos que ver a Jesucristo. ¿Quieren ver a Dios cara a cara? Vean a Jesucristo. Fíjense. Y por eso es que vienen las siguientes referencias de la declaración de fe. Esa persona especial, extraordinaria, ese ser único. Dice ahí, las escrituras declaran 2, 3, 1, 1. Su preexistencia. Juan 1, 1. Ya lo vimos, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Colosenses 1, 16, me voy a ir un poquito más rápido, ya los voy leyendo para, híjole, tengo un buen todavía. Dice ahí Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Decir que Jesucristo es un ángel, no darle la gloria a Jesucristo como se merece. Los musulmanes, los islamitas, los del Islam dicen que él era un profeta nada más. Pues para mí era más que un profeta. Era el profeta de profetas. Como vimos ya anteriormente, ahí le leímos Juan 1:18, vimos que más bien afirmamos que Jesús existe desde antes de la creación. Él estuvo en el principio de todas las cosas, porque Él estaba con Dios. ¿Por qué? Porque Él era Dios. ¿Cómo? Ay, yo no sé si estaban los tres así divididos o cómo pueden estar. No, mi mente no lo puedo entender. No puedo comprender cómo pudieron estar. Yo pues mi mente se imagina tres, pero si digo que son tres, pues es que voy a dudar a uno, al otro y al otro. Pero no, son uno. ¿Cómo? No, pues ya, se me funde el cerebro. No puedo, mi mente no puedo explicárselo. No se los puedo explicar. Pero sí, lo creo. Pero sí creo. No lo entiendo, pero sí creo. A diferencia de los demás. ¿No lo entienden? No lo creen. Así es que otro ejemplo también para añadir la preexistencia de Dios, podemos ver en Juan 8:5-58. Dice ahí Juan 8:5-58. Les voy a leer. Sí, se los voy a leer. Nada más para que tengamos como referencia. ¿Cómo no? Jesús le dijo, ¿qué Biblia tiene? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Wow, ¿esto nos recuerda algo? Juan 8:58. De hecho, ahí es para leer todo ese pasaje, porque si tienen la versión Reina Valera, ahí tiene un subtítulo y dice ahí la preexistencia de Cristo. Fíjense, y es leer todo el pasaje del versículo 48 hasta el 59. Y fíjense, después cuando él dijo eso, ¿qué dijeron los demás que no entendieron? Tomaron piedras, dice el versículo 29, tomaron para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por el medio de ellos. Fíjense, imagínense que de repente aquí llega alguien y no, sácate para allá, y pues que se descabulle así, en medio, ¿no? Y todos aquí, ¿dónde está él? Y se les vaya. Fíjense. Pero bueno, eso no era el caso. ¿Por qué? Por decir que Él estaba desde antes de Abraham. No, hombre. La preexistencia de Dios. Punto 2.3.1.2. Su nacimiento virginal. Mateo 1.23 se los voy a leer para que vayamos un poquito más rápido, porque ahorita vamos las fotos. Bueno, sí, no lo tiene. Mateo 1.23 dice ahí: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. Y ahí dice, luego el capítulo 1 de Lucas, versículo 31 al 35, nos dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¿Sí o no? Luego ya ahí sigo leyendo. Le dará ¿dónde estoy? 35, 32. Entonces, ¿cómo?
Sí, 33, estoy leyendo más arriba. Sí, aquí 30. ¿Dónde está el 33? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ya empecé a leer ahí. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá sobre su sombra. Y ahí empezamos, ¿verdad? Ya hace rato lo leímos. Ahora, hay algo que tenemos que notar. Una de las mayores diferencias de la humanidad de Jesús a la de nosotros como seres humanos es que nació de una virgen. ¿Se entiende lo que es virgen? Sin la simiente de un varón, ¿verdad? No conoció varón alguno, dice ahí versículo 34, pues no conoció varón. En otras palabras, Jesús nació de una mujer que no conoció intimidad, por así decirlo, con hombre alguno, sino hasta después de su nacimiento. Ya después tuvo hermano, ¿verdad? Por medio de ya. Ahora, si yo medito un poquito en esto, si regreso ahí a Mateo 1:25, me va a llevar a una conclusión. Que por lógica puedo yo pensar que no tuvo padre biológico. ¿Sí o no? No tuvo padre biológico terrenal, por decirlo de una manera, para que podamos entenderlo en un vocabulario de nuestras mentes. Aunque sabemos que José fue el tutor, el representante paterno en la tierra, no hay ningún versículo, fíjense, ningún versículo que mencione que José es su padre. Les voy a dar una pequeña lista, no los vamos a ver ahorita los versículos, una lista de versículos que pudiesen mencionar referencia como si José fuera el padre. Entre ellos están Marcos 6:3, Lucas 3:23, Lucas 4:22, Juan 1:45 y Juan 6:42. En esos versículos, si el día de mañana tienen tiempo para que los vean y estudien su contexto, van a ver que la gente, ahorita leímos uno, no era, ahí en Mateo, dice, ¿no es este el hijo de José? Fíjense, pero ¿quién lo decía? La gente que no conocía. Los que sí vamos a ver los versículos donde mencionan que María sí era su madre, pero no mencionan que José era su padre. Vamos a poner la foto número 1, apunten si quieren los versículos. Ahí vemos, déjenme ver aquí también, la foto 1, por favor, vamos a ir ahí en el orden. Dice, por ejemplo, versículo 18 de Mateo 1, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María con su madre, con José. Fíjense, María, su madre, y no dice José, su padre. ¿Dice? ¿Verdad que no? Y antes de que se pintase, Otro versículo de ahí mismo, del mismo capítulo 21. Y dará a luz y llamará su nombre Jesús, ¿sí? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién iba a dar a luz? Su madre. Obviamente, es lógico. Ahora, nuevamente, el 25. Pero no la conoció, hablando de José,
que dio a luz a su hijo primogénito. ¿De quién? ¿De quién dio a luz? María. Y le puso por nombre Jesús. La 2, por favor. Mateo 2:11. Dice ahí cuando iban ahí los que estaban siguiendo la estrella del oriente, y dice que al entrar a la casa vieron al niño con su madre, y no dice y su padre José. Fíjense, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, y postrándose le adoraron y está. ¿Ah? La próxima foto, por favor, la 3, versículo 13 de capítulo 2. Después, sí, de Mateo. Después que partieron ellos de aquí, dice ahí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma a tu hijo, dice, al niño. Toma al niño. ¿Y a quién? Y a su madre. Fíjense, les estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque los que no sabían, el ángel ciertamente se le había aparecido. Le dijo a María, fíjate, ahí en el capítulo 1 de Lucas vimos, ¿verdad? ¿Qué ángel se le apareció? El ángel Gabriel, le empezó a decir, bueno, vendrá y pondrá su nombre. Bueno, el ángel sabía que no era hijo de José, por eso le dice, levanta y toma al niño. No dice, toma a tu hijo y a su madre. Sin en cambio, los que no sabían, todas las multitudes no sabían de dónde venía, ¿verdad? Y ellos decían, no es este el hijo de José. Ellos pues pensaban, aseguraban, afirmaban. ¿Por qué? Porque José, vemos en el capítulo de Mateo 1, el versículo 16 en adelante, 16, 18, empieza a hablar de que él no la quiso desposar. Dice, no quiso difamarla. Se quedó con ella. No dijo, no. Bien, habló, fíjense. Ahí otra vez el ángel le apareció y dice, no. Ese niño que espera es el Espíritu Santo. Es ese Dios. Y le empieza a decir, no la mandes, no la deseches. Entonces, versículo 14. Después ahí, y despertando tomó de noche, ¿a quién? ¿A su hijo? No. Versículo 20, nuevamente otra vez, ya después cuando murió Herodes, eso fue cuando se fuera a Egipto, después ya para que regresara y murió Herodes, le vuelve a aparecer ahí el ángel, dice ahí, diciendo, levántate y toma otra vez al niño y a su madre. Y otra vez 21, y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Próxima, por favor. ¿Qué número? ¿La 4? ¿Sí? ¿Qué número es? 4. La 4. En la 6 ahí te vas a parar, brother. Luego, la 4, sí. Versículo 27, fíjense. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando, fíjense, los padres del niño Jesús lo trajeron. ¿Por qué dice los padres? ¿No que José no era su padre? ¿Por qué dicen los padres? A ver. Porque José iba a María cuando estaba embarazada. ¿Por qué? Y en ese tiempo, si ella estaba sola, Más o menos. era su hijo. Más o menos. O sea, porque la iba a dejar. No estás tan mal, no estás tan lejos del reino. ¿Ah? Más o menos. No, más o menos. Tiene algo que ver con los usos y costumbres. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Qué bueno. La revelación de eso. Dice ahí, los padres lo trajeron. Bueno, pero veremos versículo 33. Fíjense. Versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que él decía, hablando de Jesús ya cuando estaba crecidito. Estoy hablando ahí, Lucas, ya cambié de versículo. Lucas 2:34 y el versículo pasado fue Lucas 2:27. ¿Sí?
Y luego Simeón, dice ahí, 34, y dijo a su madre, María, bueno, y ahí dice, he aquí he puesto para caída el levantamiento de muchos de Israel para señalar que es su dicha. Otro versículo. Ok, seguimos, versículo 41 del mismo capítulo 2. Dice, iban sus padres todos los años. Fíjense, plural. Repito, ahorita vamos a ver por qué. A la Pascua. Estos versículos, aunque aparentemente mencionen, no nos vayan a hacer que a veces está su papá, no. 43, dice ahí, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese, ¿quién? ¿Su padre? Ay, ay, ay. Fíjense, el versículo ya 43 está hablando de lo mismo, del mismo contexto, la misma narrativa y todo, Supiesen José y su madre. Versículo 48. Bueno, ya cuando le encontraron al niño, dice ahí, cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, ¡hijo! Ya, pues ahí se nota que está el hijo. ¿Qué número vamos? 48. Sí, la 5, la 6. La 6. Sí, seguimos leyendo. 40 Fíjense, les voy a leer ahí el versículo 43. Dice, del mismo capítulo 2, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús. ¿Dónde? Oh, sí, que ya lo vimos. Aquí lo tengo subrayado diferente. Bueno, versículo 48. Cuando le vieron, le sorprendieron, le dijeron su madre. Ok, luego también otro versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Quién está hablando ahí atrás? Ok. Bueno, ahorita les voy a decir el por qué. Paremos ahí con las fotos. Si vamos ahorita, me hace referencia a su genealogía. Si mencionamos a José como su padre, si quieres bájale ahí para que pongan atención acá de este lado, gracias. Es para que él, repito, veamos su genealogía. ¿Alguien ha estudiado las genealogías de Jesucristo que aparecen en Mateo 1, versículo 1 al 16, y la de Lucas capítulo 3, capítulo 3, 23 al 38? Sí. Si los vemos, parece que hay una contradicción. Para empezar, ponle ahí la foto 7, por favor, brother. Si analizamos, ahorita vamos a analizar el versículo 16 de Mateo y el versículo 23 del capítulo 3 de Lucas. Dice ahí, y Jacob engendró a José. Fíjense, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ok, luego el 23 dice ahí, Jesús al mismo comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. ¿Hijo de quién? Por fin, ¿era de Jacob o era de Eli? ¿De Jacob o de Eli? De Jacob. ¿No dicen de Jacob? ¿Qué dicen de Jacob? De Eli. De Eli. Ok. Ahorita no le pongan atención al versículo 18 porque ahorita lo vamos. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué nos menciona esto? ¿Por qué aparente? Pues, la verdad, uno dice, a ver, si alguien se nos dice, a ver,
¿Da que no se contradice? ¿Qué les podemos responder? Bueno, aquí entra lo mismo que decíamos, lo que es la parentela. En las dos se menciona a José como si fuera a él que se le está tomando la genealogía. Si se estudia toda la genealogía, se menciona como si solamente a él. Obviamente que eso nos lleva a pensar que sí hay o pudiera haber una contradicción. ¿Hijo de Eli o hijo de Jacob? Bueno, el Evangelio de Mateo, si notamos, ponle la foto 8 por favor, y a la última, vemos cómo empieza la genealogía con la que utiliza Mateo. Dice ahí, versículo 2, ¿cómo empieza? Desde Abraham. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, es el versículo 1, ¿verdad? De Mateo 1:1, hijo de Abraham, y luego empieza ahí. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Judá, empieza ahí hasta llegar hasta José, que leímos, marido ¿de quién? De María. ¿Ok? Ahora, si leemos la genealogía de Lucas, empieza lo contrario, empieza de José hacia atrás, ¿verdad? Dice ahí, el último versículo, pasa de Abraham, después, versículo 34, hijo de Tare, hijo de Nacor, hijo de Ragú, hijo de Peleg, hijo de Sala, hijo de Cainá, hijo de Arfad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Nob, hijo de Jared, hijo de Mahalel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Fíjense, hijo de Dios. ¿Por qué Lucas manda hasta Adán, hasta Dios? ¿Por qué? Esa es una diferencia en la cual nosotros vemos que no hay contradicción. ¿Por qué? Porque una genealogía una genealogía es debido, en este caso la de Mateo, para José solamente. La de Lucas es para María. Pero ¿por qué contaron a José como el hijo de Eli? ¿Por qué? Bueno, debido a los usos y costumbres que tenían en esos tiempos, era de mala educación hablar solamente de la mujer. En este caso, respetando el escritor Lucas, ¿verdad? Cuando narra la genealogía, él está respetando por educación. Era una persona letrada, era un doctor, Lucas, ¿verdad? Y él se limitó a precisamente a esa costumbre que tenían, a no mencionar en este caso a la mujer María. ¿Por qué? Porque se rompía la autoridad del varón. Así es que María queda bajo la autoridad de José, el hijo de Eli. En este caso era María, porque la genealogía viene de María. ¿Por qué digo que una es de José y otra es de María? Bueno, versículo ahí nos menciona, versículo 6, dice ahí, Isaí engendró al rey David. Versículo 32, dice ahí, hijo de David, hijo de Isaí. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? La de aquel lado es la de María y la de este lado es la de José, ¿sí? Después del hijo de David, dice que engendró a Salomón. Estamos hablando de la genealogía de José. Y en la genealogía de María, nos tenemos que regresar al versículo 31, hijo de David. ¿Y por qué no menciona a Salomón? Porque María viene del hijo de David, que se llamaba Natán, el hermano pequeño de Salomón.
Ahí se dividen las genealogías. Así es que no hay ninguna contradicción. A partir del rey David cambia esa genealogía. ¿Sí? Repito, David en la genealogía de José menciona a Salomón, o sea que, fíjense, y todo eso tiene, ¿sí? No, es que es demasiado lo que... Si decimos que fuese hijo de José, por línea de José, línea legal, le pertenecería al trono. A Jesús, por medio de José, porque es hijo de David. Salomón, el trono, el reino. ¿Sí o no? Natán no fue rey. ¿Sí o no? Ajá. Hijo de David, ¿no? Ajá, también sí, hijo de David. Ahora, Lucas menciona a Natán que era hijo de David. Este otro dato, que es también de interés, vemos que Lucas, más bien Mateo, trata o traza la línea genealógica legal de Jesús. ¿Sí? Que él, repito, legalmente le tocaba, le pertenecía al reino, como heredero de David. Por eso ¿sí? la gente le decía hijo de David. Hijo de David, hijo de Dios, exactamente. Y solamente, legalmente, hijos de Abraham, hasta Abraham, por medio de la fe. Y es que tantas, ahorita no vamos a ver eso, tantas cosas. Por medio de María, Lucas traza la genealogía, pero ya biológica. Fíjense, hasta... ¡Wow! Así es que tanto le correspondía como legal, tanto biológicamente a Jesucristo, Hijo del Hombre. ¡Wow! Fíjense. De todas maneras, cualquier lado tendría que heredar el trono. De cualquier lado que le vieran. Así es que hay contradicción. Hay contradicción de que es hijo de... José era hijo de Jacob o hijo de Eli. No, porque no. Recuerden que también otros de los usos y costumbres, hay un libro que de hecho así se llama Usos y Costumbres, que pues cuando tengan tiempo consíganlo para que estudien. El que quiere estudiar más seriamente es muy bueno precisamente para sacarnos de esas dudas. ¿Por qué? Ahí les va otra, una así rapidito. Ya que estamos encintados. ¿Por qué Jesús no aparece nada a partir de los 12 años hasta los 30 años? ¿Por qué? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Usos y costumbres. Anteriormente, para poder en aquel entonces presentarse como un profeta, como un escriba, como alguien de la ley, tenía que empezar después de los 30 años. Por eso es que no se presentó antes, para que lo tuvieran como un maestro de la ley. Por eso cuando llega, pasa la tentación y de ahí se va a Nazaret. ¿Y qué le dieron? Dice ahí en Lucas que le dan el libro de Isaías, que lo leyera, y lo lee y dice, ay, y lo querían apedrear en su aparición. Por eso es que no vemos nada de los 12 hasta los 30 años. No nos espantamos. ¿Por qué no? Pues es que es bien sencillo. Ninguno. ¿Sí o no? Y si se fijan, ahí está. Pregúntenle a un judío, y oye, ¿a los cuántos años más o menos? Pues el que sabe de verdad de sus usos y todo eso, le va a decir, no, pues no, a partir de tales años empieza. Antes no se puede. Antes no se puede. Fíjense. Para ser considerado como maestro de la ley, que puede enseñar la ley. Pues ya con eso terminamos, ya se nos fundió mucho el cerebro.
Sí, porque es demasiado. Pero ya no sé ni de quién soy. Yo pensé que era de mi mamá. Bueno, pues, vamos a orar, ¿no? Vamos a orar. Vamos a orar. Bueno, antes de orar, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quisieran agregar? ¿No? La genealogía que describe Mateo es por parte de José. Sí. Y en Lucas viene la genealogía pero por parte de María, que realmente fue su madre. Así es. Así es. Así es. Entonces, acuérdense, el punto empieza de David, hijo de Isaí, todo, o sea, si checan las dos genealogías empieza, ¿no? De Abraham para abajo, David empieza, ya se separa. Natán y Salomón. Y sigue Natán hasta llegar hasta María, y sigue Salomón hasta llegar hasta José. Natán y Salomón. ¿Eh? Y Salomón. Sí. Si Jesús vino aquí a significado como cualquiera de nosotros, ¿cómo es que pudo aguantar tan todo lo que pudo aguantar? Es lo que le dijo por amor, pero físicamente su resistencia. Física. Sí, Humanamente hablando. humanamente hablando, ¿no? Porque fueron latigazos, fueron clavos, o sea, obviamente cuando ya Porque no podía morir antes. no debe morir antes. Bueno, primero que nada recordemos cómo ahorita dijimos que él no dejó de ser Dios. Él no dejó su deidad. ¿Sí? Era una persona extraordinaria, era diferente, era especial. El decir, convertir de 3, 4, 5 panes, convertir el agua en vino, escupir y darle vista a los ciegos, levantar muertos, tan solo con el poder de su palabra. Lázaro, levántate, fíjense, con el poder de su palabra. Ahora, precisamente tenía que venir Jesús, no podía nadie más, porque no iba a aguantar, y él tenía que haber sido probado en todo y para todo. Ahorita ya no les di ese versículo, pero Pero tenía sueño, tenía hambre. padeció. Eso nos dice que sí, fue carnal, porque uno dice, no, ¿cómo puede ser? Hay unos dicen que pues no, era Dios, es un tantos rollos que la verdad que se metan en la cabeza que no sé dónde lo sacan. Por ejemplo, los mismos escribas, los mismos que tenían la ley, los mismos maestros de la ley, no entendían que Jesús, Aguantar 40 días y 40 días sin cumplir. a ver, no llevan ni siquiera 40 minutos y ya están con hambre. Vamos a orar. ¿Alguna otra pregunta por ahí, hermanos? ¿Nada por allá? ¿No? ¿Por acá de este lado? De lo que sufrió Jesús, de todo lo que mencionaba, ¿no? Que lloró, tuvo hambre, todo eso, ¿cuál consideraríamos que sería el hecho más grave a soportar por parte de él? ¿Puedo contestar? Ellos. La angustia que estaba sufriendo en el huerto cuando estaba orando. Porque ahí, La agonía. exacto. Porque sudó sangre. Literal. Sudó sangre literal. No. Él no pensaba. ¿No? No. El pensar que iba a ser separado del Padre. Una cosa es la agonía. Pero en ese momento, cuando él estaba orando, no pasa nada. Cuando dice Eli, Eli, lama sabactani. Eso, de ahí dijo. Después de haber dicho esto, pereció. Ay, Señor. Creo que era la primera vez en, O sea, que se- era la primera vez en la eternidad que se Primera separaban. vez que se separa. Primera y última. ¿Ves? Primera y última. Para que sigamos viviendo como vivimos. No, y esto ya es en serio, ¿no? Sufrir esa separación del Padre
para que vivamos como queramos vivir, no creo. Es que el que se cree estar firme, mire que no caiga, ¿no? Vamos a orar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Vamos contentos a casa? Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te agradecemos, Señor, porque realmente tú eres fiel. Tú dices que al escudriñar tu palabra, Señor, veremos la vida eterna, Señor. Y al ver la vida eterna, te vemos a ti, Padre. Y ciertamente, tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Tu palabra jamás, Señor, ha pasado y jamás pasará, Señor. Por eso te agradecemos, Señor, que nos regales este tiempo, Señor, en comunión con nuestros hermanos y poder participar, Señor, de estos tiempos, Señor, bíblicos que tú nos das, Señor. Mucha gente pudiera, Señor, mucha gente quisiera tener estos tiempos, Señor, pero no pueden, Padre. No tienen lugar, no saben a dónde, por X o Y razón, Señor. Pero nosotros que estamos aquí, Señor, te agradecemos, Padre. Gracias por enseñarnos, gracias por guiarnos, Señor. Yo te pido, Señor, que nos sigas guiando día a día, Señor. No nada más en estos tiempos de enseñanza, de estudio, Señor, sino que nos enseñes día a día, Señor. Que al abrir tu palabra, al leer un proverbio, al cantar un salmo, un himno, Señor, aprendamos de ti, Señor. Padre mío, que al ver tu rostro, al estar en intimidad, Señor, podamos sentir que somos guiados por ti, Señor. Al ver a nuestras esposas, a nuestros esposos, familias, Padre mío, que tu amor crezca, Señor. Tu fidelidad, tu paciencia, tu gozo, tu perdón, Padre mío. Conocerte así, Señor. Conocerte, Padre, por medio de Jesucristo, es lo mejor. Por eso te agradecemos. Y nos queda a nosotros, Señor, pelear esa batalla, Señor. Esa batalla de la fe. Y seguir hasta el final, Señor. No importa en qué lugar quedemos, Señor. Lo que importa es terminar, Señor. Peleando, Señor. Peleando. Vestidos con toda la armadura, Señor. Prestos, Señor. Siempre con tu espada, Padre. Te damos gracias, Señor. Todo sea para tu gloria, para tu alabanza. Todo sea para ti, Señor. En tu nombre precioso, que es Cristo Jesús. Amén, Señor.